El gran y poderoso conquistador 5704-21 predicado el domingo por la mañana, 21 de abril de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 2 minutos, un buenos días a todos. Felices Pascuas a cada uno. Este es uno de los días más importantes, en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Es uno de los días más importantes de la historia del mundo. Es la resurrección. Y estamos muy felices de estar aquí esta mañana, en este gran día. Y ver salir el sol y las flores brotar de la tierra, todo nos habla de la Pascua. Y ahora, inclinemos la cabeza un momento. Padre, Dios, venimos a tu presencia. Y esperamos que esta mañana nos concedas una pequeña bendición extra del cielo, un toque de Pascua en nuestras almas. Para que, al salir de aquí, digamos, como los que vinieron de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros a causa de su presencia? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 3 En el último libro, el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, versículo 7, deseo leer un texto al comenzar este servicio. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Se han dado muchas grandes comisiones a los hombres y a los pueblos de esta tierra. Pero nunca se dio una comisión tan importante como esta. Vayan y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Esa es una gran comisión. Y la única manera de que esto se diera era porque primero tenía que haber una gran conquista. Mateo 28:7 E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ha habido hombres en nuestros días, y en tiempos pasados, en la gran historia de este mundo, en sus vastos y extensos campos de batalla. Ha habido muchos grandes conquistadores, se han hecho muchas cosas grandiosas por la raza humana. Por ejemplo, estoy pensando, al bajar esta mañana, despertándome temprano. Y no tuve oportunidad de estudiar mucho, porque no sabía qué papel tendríamos anoche, entre el pastor y yo, en los servicios. Pero mientras bajaba, se me ocurrió pensar qué sería lo mejor que podría decirle a su pueblo esta mañana, llevar un mensaje. Pensé en esto. Vayan y díganle a sus discípulos. Ahora bien, sus discípulos son sus seguidores. Un discípulo es alguien que sigue. Y pensé en este tema del gran y poderoso conquistador. 5 Y pensando en cuántos grandes conquistadores hemos tenido en este mundo, y en las grandes cosas que han hecho para promover y enriquecer la vida humana. Pensaba en el gran Napoleón, en su época, que no era precisamente francés, pero tenía algo en mente. Primero, despreciaba a Francia. No le gustaba. Venía de las islas. Pero tenía una idea en mente. Que algún día conquistaría. Y la razón por la que tenía estas ideas en mente era que necesitaba algo en lo que trabajar. Para todo hombre, antes de poder realizar un trabajo, debe tener un motivo, una alternativa, algo en lo que trabajar, con un propósito, algo por lo que trabajar. 6 Y como todos sabemos, tomando la historia de Hitler, o, no de Hitler, sino de Napoleón, que se guiaba por la luna y por el cambio de las estrellas. Obró de esa manera, esperando. Porque esa vez lo hizo, y obtuvo una victoria. Y llegó a Francia, y se convirtió en un gran guerrero. Ejecutó a muchos hombres, porque no estaban de acuerdo con él. Y limpió todo su país, de todo lo que estaba en su contra. Simplemente lo exterminó por completo, porque tenía que ser así. Si no lo hubiera hecho así, habría algo en su contra todo el tiempo, y su gran plan que tenía en mente. Su propia vida estaría en juego, así que tenía que tener todo su reino tan perfecto como fuera posible. 7 Pienso ahora que me siguen en esto, en el gran conquistador en el que estoy pensando. Todo en su reino debe ser para él. Debe ser para él, en cuerpo, alma y corazón. No puede haber nada en su contra. Cualquier cosa que estuviera en su contra, él tendría que desecharla. Debe tener absolutamente todo para él. 8 Y cuando Napoleón tomó armas, cañones, fusiles, mosquetes, espadas. Y salió con este único pensamiento: conquistar el mundo. Y prácticamente lo hizo, a la edad de 33 años. De joven, era prohibicionista. Y su gran fama lo hizo tan autoproclamado, y le afectó los nervios, hasta que murió a los 33 años, alcohólico. No pudo soportar su popularidad.
Y pienso en un hombre que, a los 33 años, conquistó el mundo y murió alcohólico por su fama, y perdió el principio mismo por el que luchaba. Era una especie de prototipo. O, no un prototipo, diría yo, sino un instrumento del diablo. Y trató de vencer al mundo, y fracasó, a los 33 años. 9 Pero, este gran y poderoso guerrero del que hablo. A la edad de 33 años, conquistó todo lo que había en la tierra y en el infierno. A la edad de 33 años, un gran y poderoso conquistador. Pienso en las grandes batallas que se han librado en los campos de batalla. Sabemos, para terminar con Napoleón, que murió en Waterloo. Tuve el privilegio, no hace mucho, de contemplar las imitaciones de las ruinas de sus carros, de sus jinetes y de sus hombres, de cómo se encontraban en el campo de batalla. Y los carros amontonados, con las ruedas rotas, justo en las llanuras, donde se realiza esta gran exhibición. Y qué contraste. Observar a ese hombre a los 33 años, y la desgracia que yace allí en el memorial de su gran batalla y conquista. Y luego ir a Jerusalén y contemplar una tumba vacía, como memorial del gran y poderoso conquistador. 10 De alguna manera, hay algo en la conquista. Si tenemos algo por lo que luchamos, si tenemos una enfermedad y luchamos entre la vida y la muerte, qué victoria cuando la vemos conquistada. Si luchamos por un gran hábito, o por algo que nos acosa, cuando finalmente ondean las banderas y lo hemos conquistado, qué gran sentimiento nos da, porque entonces podemos ser conquistadores. 11 Y pienso en la última guerra, y en cómo Hitler tomó Varsovia. Los alemanes creyeron que esa fue una de las mayores victorias posibles, porque su gran capitán, Adolf Hitler, hundió todo en Varsovia, derribó los puentes y el gran puente se derrumbó. Los periódicos publicaron grandes imágenes de la caída del puente. Los alemanes marcharon por las calles, tocando tambores y silbatos, y miles de aviones pasaron junto a él mientras obtenía su primera gran victoria. Partiendo como un Alejandro Magno o un Napoleón para conquistar el mundo, pero ¿dónde terminó? En desgracia. Ciertamente, terminó. 12 Recuerdo cuando construyeron el gran paso de Birmania. Debe haber. Si cruzaron la montaña. Algunos de los muchachos que cruzaron este gran paso están sentados aquí esta mañana, quizás. Menuda tarea. Cuánto trabajo duro les costó, y qué gran labor hicieron. Y cuánto dinero costó construir ese paso de Birmania. Millones de dólares. Los muchachos que perdieron la vida en ello. Pero finalmente, y después de un tiempo, cuando se había recorrido el último kilómetro del camino, y cuando el paso estuvo terminado, así es como se oyeron los gritos de victoria de la gente. Tenían un paso con el que podían cruzar las montañas para obtener la victoria. 13 Pienso en otro paso, que un día le costó la vida a nuestro bendito Señor. No era solo un camino terrenal, sino una calzada llamada la calzada de la santidad, por donde no pasarán los impuros, sino solo los que están marcados. Solo quienes están del lado de él pasarán por esta calzada. Isaías 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. Se han logrado 14 grandes victorias. Muchos de nosotros hoy recordamos bien la Primera Guerra Mundial. Recuerdo que, de niño, oía los silbatos. E incluso los granjeros en el campo detenían sus caballos y agitaban sus sombreros. Gritaban. Aullaban. ¿Qué había sucedido? La guerra había terminado. La victoria estaba ganada. La gran economía por la que luchábamos, por fin, habíamos ganado. 15 Pienso en esta última guerra mundial. Vivía justo al cruzar la calle. Y cuando los silbatos empiezan a sonar, la gente corre a los patios. Mujeres con sus delantales puestos, se los quitan y los agitan en el aire. Las balas vuelan entre los árboles. Sonan los silbatos. Los coches corren por las calles. La gente se arrodilla y levanta las manos. Gritan. Lloran. ¿Por qué? Porque la guerra ha terminado. Y los benditos, los queridos muchachos que estaban al otro lado del mar, pronto navegarán de vuelta a casa. ¡Qué victoria! ¡Qué momento, y qué emoción para cualquier corazón! ¡Qué júbilo! Esa noche todos estaban de tan buen humor que podrías haber entrado al restaurante a comer, y salir sin pagar. No habría problema. Podrías haber usado el coche del vecino. No habría problema. Podrías haber pedido lo que quisieras, y probablemente lo habrías conseguido. ¿Por qué? La victoria estaba ganada. Los chicos volvían a casa. Todo había terminado. 16 Y pienso, hermano mío, qué lástima que esos sentimientos no puedan durar todo el tiempo.
Pero para el cristiano esta mañana, la victoria está ganada. Las campanas de alegría repican. La guerra entre Dios y el hombre ha terminado. La victoria está ganada. Antes de que se pueda ganar cualquier victoria, hay que pagar grandes precios. ¡Oh, qué precios! Y a veces son muy profundos, y dejan grandes cicatrices, derribando. Pero, para tener la montaña, tenemos que tener el valle. Antes de poder tener el sol, tenemos que tener la lluvia. Antes de poder tener la luz, tenemos que tener la noche. Antes de poder tener lo correcto, tenían que tener lo incorrecto, o nunca habrías sabido que era lo incorrecto. 17 Pero para conquistar y ganar la batalla más grande jamás ganada, alguien descendió de la gloria hace muchos años. Y no tomó la forma de un ángel. No vino como una gran persona. Pero iba a demostrar que no se necesitan mosquetes, balas ni bombas atómicas para ganar una guerra. Se vistió de humildad, como un bebé, y nació en un pesebre. Ni siquiera había lugar para su nacimiento cuando vino. Quiero que vean los diferentes materiales de guerra que usó. 18 Ahora, la raza de Adán estaba esclavizada. Allí estaban, sin esperanza, sin Dios, sin oportunidad, sin misericordia, sin nada que pudiera ayudarlos. Los grandes enemigos de las regiones inferiores de los perdidos los tenían encerrados en la oscuridad. No había salida. Nadie podía ayudarlos. Nada se podía hacer. Parecía una pérdida total. Pero nuestro héroe, que descendió de los portales de la gloria, condescendió. Porque no había hombre en la tierra capaz de hacer la obra. Todos, mundanamente hablando, estaban en el mismo barco. Todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, vinimos al mundo diciendo mentiras. Y ninguno de nosotros podía ayudarse mutuamente. Nos encontrábamos indefensos, derrotados, con caos por doquier, todos desunidos. No podíamos cumplir las leyes ni las ceremonias. Al encontrar sus debilidades, y otros, no podíamos hacerlo. Y parecía que toda la raza humana estaba devastada. Salmo 51, 5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3 Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. 19 Y entonces vino. Bajó, porque él era en el principio, dice la Biblia, él era el verbo. Era el logos que salió de Dios. Y el logos, en el principio, era el verbo. Y se convirtió en el verbo. Luego, cuando ascendió en ese glorioso día de Pascua, se convirtió no solo en el verbo, sino en el sumo sacerdote de su propia palabra. Oh, qué cosa tan gloriosa, hermano Neville. Piénselo. Él no solo es el verbo, sino también el sumo sacerdote de su propia palabra. ¿Cómo podríamos dudarlo? ¿Cómo podríamos acercarnos a él y no creer que recibimos lo que pedimos? Porque él es el verbo y el intercesor del verbo. El logos se hizo verbo, y el verbo se hizo carne. Y la misma carne que era el verbo, recibida en gloria, ahora es el sumo sacerdote intercediendo por sí mismo ante su palabra. Eso es lo que se necesita. Ese es el material con el que cuenta la Iglesia. ¡Qué arma! Nunca ha habido una igual. Él era la palabra. Y cuando vino, nació en un pesebre. Vino para usar el arma del amor, para conquistar el mundo. No con balas militares, ni con ametralladoras ni tanques, sino de una manera diferente. Vino en forma de amor. Era el amor de Dios. Juan 1, 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 20 De niño, solía pensar que Cristo me amaba y que Dios me odiaba. Porque Cristo murió por mí, pero Dios tenía algo contra mí. Pero descubrí que Cristo es el corazón mismo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, primero vino a conquistar. Y lo que el diablo había puesto en el mundo era odio. Y vino a conquistar el odio. Cuando ganamos nuestras batallas, y otros, en las batallas del mundo, siempre queda, continuamente, odio. Porque ese tipo de batallas son del enemigo. Pero Cristo vino con amor para conquistar el odio, para amar a quienes no merecían amor. Vino con un arma diferente. Se humilló a sí mismo, hecho un poco menor que los ángeles, para sufrir la muerte y dar ejemplo. Y cuando estuvo aquí en la tierra, caminó entre los hombres. Salmo 8, 5 Porque le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hebreos 2, 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 21. Él demostró sus armas de guerra al sanar a los enfermos. Cuando tomó 5 bizcochos y 2 pedazos de pescado y alimentó a 5.000 personas, demostró que tenía poder sobre cada átomo existente. No solo cultivó peces, sino que cultivó peces cocidos. No solo cultivó trigo en esos bizcochos, sino que cultivó trigo cocido en esos bizcochos. Esto demostró que era ese gran y poderoso conquistador. No solo sacó agua del pozo, sino que la convirtió en vino. Demostró que tenía poder para conquistar. Y amó, y su arma fue el amor. Ahora, fíjense. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Lucas 9, 14. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 2, 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Juan 2, 8. Y les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Juan 2, 9. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, pero lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Juan 6, 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 10. Jesús dijo: haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. 22. Entonces, cuando hizo eso, un día, estando junto a la tumba de Lázaro, vio a un hombre muerto y enterrado durante 4 días. Incluso los que estaban allí dijeron: aún apesta. Se le había hundido la nariz, las lombrices lo habían invadido. Y Jesús permaneció allí, como el poderoso conquistador, cuando les dijo a Marta y a María: ¿no les dije, si tan solo creyeran, verían la gloria de Dios? Acababa de terminar de decir. Cuando ellas dijeron: nuestro hermano ha muerto, y otras más, y añadió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿No les acabo de decir que ese poder eterno y bendito reside en mí? No se limitó a hacer una declaración, sino que pudo cumplir todo lo que dijo, porque era el poderoso conquistador. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 40. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creyeras, verías la gloria de Dios? 23. Morando en él, retraído, velado con carne humana como un hombre, pero dentro de él no habitaba nadie más que Dios Todopoderoso, el grande y poderoso. Él podía recrear. Podía crear cosas nuevas. Podía hablar, y lo que pedía le era dado al instante. Pero se humilló. Se mantuvo bajo. Quería dar ejemplo. Quería ser el tipo correcto de conquistador, y lo fue. Ahora, lo demostró. Como he dicho a menudo en mis reuniones. Quizás esto dé testimonio esta mañana, en este grupo de personas, en esta hermosa mañana de Pascua.
Una señora, perteneciente a cierta iglesia que no cree en aceptar la sangre del Señor Jesús, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, me dijo que el hombre era solo un profeta, un hombre maravilloso, y lo convertí en deidad. Le dije, él era deidad. Él era Dios. Ella respondió, intentas hacerlo demasiado grande. Dije, no hay palabras que puedan expresar su grandeza. La lengua humana jamás ha encontrado la expresión. Hebreos 9, 22 y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El otro día, hablando con un hombre, un diplomático de Washington, Distrito Capital, me contó, en un breve testimonio durante un desayuno donde nos reunimos, que dijo, hermano Branham, he sido luterano toda mi vida. Pero el otro día, mientras asistía a un avivamiento tradicional, me arrodillé ante un altar y quise tener una experiencia con Dios. Dijo. Y mientras estaba allí de rodillas, este diplomático de Washington sirvió bajo la presidencia de Coolidge. Al levantar la vista, dijo, tuve una visión de Jesús. Dijo, hablo 9 idiomas diferentes con fluidez. Dijo, pero no pude encontrar ni una palabra para decir de todos esos 9 idiomas. Dijo, así que simplemente levanté la mano, y él me dio una nueva para hablar. Dijo, acababa de ver la gloria de su rostro. 25 Esta señora me dijo, hermano Branham, Jesús no era más que un hombre, solo un profeta. Le dije, él era Dios, hermana. Ella respondió, lo consideras deidad, pero no lo es. Entonces añadió, de camino a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que lloró. Claro, él era el corazón mismo de Dios. Sufrió como nosotros. Era de carne, como nosotros. Llevó en su cuerpo los mismos deseos y cosas que nosotros. Sin embargo, para convertirse en un sacrificio perfecto, tuvo que hacerlo. Lo hizo. Pero yo dije, ella dijo, lloró al bajar a la tumba de Lázaro. Le dije, pero, ay, señora, es cierto. Era un hombre cuando lloraba. Pero cuando estuvo allí, junto a esa tumba, donde yacían los muertos silenciosos, donde yacía un cuerpo podrido, cubierto con una servilleta, cuando dijo, quiten la piedra. Se recompuso y dijo, Lázaro, sal. Y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie. ¿Qué era? La corrupción conocía a su hacedor. El alma conocía a su amo. Y ese gran y poderoso conquistador demostró allí que tiene poder sobre la muerte, el infierno y la tumba. Claro, nos conmueve. Hablas de golpear platos y tocar trompetas. El mundo debería estar en un jubileo esta mañana, como nunca lo ha estado, los gritos y alaridos de su pueblo, porque este es el día conmemorativo en que venció al último enemigo y nos liberó a los cautivos. Juan 11, 34 y les preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y mira. Juan 11, 35 Jesús lloró. Juan 11, 43 y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44 y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 26 Sí, él era un hombre. Así es. Demostró ser un hombre, y demostró ser Dios. Una noche, cuando el gran mar embravecido, que ha llamado miles de vidas, quizás algunas de ustedes, madres, aquí, esta mañana, sus hijos murieron en el mar embravecido allá. Puede que se hayan hundido bajo las olas en los amplios campos de batalla de este mundo. Algunos de sus seres queridos yacen allí, tal vez bajo el mar. Pero una noche, cuando él yacía en un pequeño bote, y las olas rebotaban en el mar, como un tapón de botella. Se levantó y puso su pie sobre la barca del bote. Miró al cielo y dijo, paz. Y a las olas, dijo, callen. Y ese poderoso mar se alisó hasta que no quedó ni una arruga. Ciertamente, él lo estaba. Marcos 4, 39 y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. 27 Es cierto que tenía hambre como un hombre. Cuando bajó de la montaña y sintió hambre, buscando algo de comer por encima de un árbol, era un hombre. Pero cuando tomó esas 5 galletas y unos cuantos peces, y alimentó a 5000, era más que un hombre. Cuando murió hace 1900 años, anteayer, colgado de una cruz, clamando misericordia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Murió como un hombre. Pero hace 1900 años, esta mañana, demostró lo que era. Dio el último sello de su mesianismo cuando rompió las ataduras de la muerte y el infierno, y resucitó de la tumba, triunfante. Vivo para siempre.
Y porque yo vivo, vosotros también vivís. Ahí está el conquistador. Hablas de quitarte los delantales y ondearlos. La gente dice que estamos locos porque gritamos, corremos, chillamos y vociferamos. Nunca han sentido las vibraciones victoriosas del cielo, que la batalla ha terminado. Nuestro gran y poderoso conquistador ha obtenido todas las victorias. Esta mañana se mantiene solo, intacto. Mateo 14, 19 y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21 y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18 por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19 y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 27, 46 cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44 y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 11, 12 al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11, 13 y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 15, 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 9, 14 porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 9 aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 10 Jesús dijo, haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 14, 19 todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Apocalipsis 1, 18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 28 Cuando vino a la tierra, le dieron el nombre más bajo que podían darle. Fanático. Lo llamaron Belcebú, el príncipe de los demonios. Así es. Fue a la ciudad más baja de la tierra, Jericó, y hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. Pero cuando Dios, hace 1900 años, lo elevó, eso fue lo que el hombre le hizo. Pero, con el arma del amor, conquistó a todo demonio. Y Dios lo elevó tan alto, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre en los cielos y en la tierra. Todo nombre en el cielo se inclina ante el nombre de Jesús. Todo ángel, todo monarca, todo se inclina ante el nombre de Jesús. Toda lengua lo confesará, toda rodilla se doblará ante él. Y ascendió tan alto, que incluso tuvo que mirar hacia abajo para ver los cielos. Ese es el poderoso conquistador. Ese es el que lo hizo. Cuando dejó la tierra, después de lo que tuvimos anoche, tenía las llaves de la muerte y del infierno colgando de su costado. Amén. No temas, yo soy el que estuve muerto y he vuelto a vivir para siempre. Y es una conjunción, tengo las llaves de la muerte y del infierno colgando aquí mismo. Hablando de un conquistador. Y, porque vencí, solo te preparé un camino para transitar. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Romanos 14, 11 Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.
Filipenses 2, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 29 El hombre fue rechazado del cielo, los caminos fueron cerrados. No había caminos. Pero, donde no los había, él vino a hacer uno. Dios mío. La primera línea fueron los demonios de la duda, la siguiente el prejuicio, la siguiente el egoísmo. Esta tierra estaba cubierta con líneas de poder demoníaco. Luego la enfermedad, dolencias. Pero cuando él comenzó a ascender al cielo. Anoche lo vimos salir del infierno, con las llaves de la muerte y el infierno de su lado. Esta mañana lo estamos llevando arriba. Aleluya. Cuando resucitó, triunfó. Y, al ascender, rompió todo poder demoníaco que tiene sobre los hombres. Ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Los dones del Espíritu Santo. El poderoso conquistador. Él está solo, esta mañana. Y, entre él y cada creyente, está el bendito y antiguo camino de santidad por el que caminarán los justos. No hay escapatoria. Solo hay una línea cortada de la gloria. Dejó huellas sangrientas al caminar por los pasillos de los poderes demoníacos, y nos abrió un camino a través de todo el camino. Esta mañana, se sienta en lo alto, como el poderoso conquistador. 30 Su pueblo está de jubileo. Decenas de miles de ellos, en todo el mundo, celebran la victoria. He visto esta fría y formal unión en la iglesia. Me imagino a alguien diciendo, les mostraré la discordia. Aquí, tan pronto como terminó la Primera Guerra Mundial, llegaba un mensaje por la calle, en un autobús Greyhound. Dijeron, ¿qué es todo este ruido? ¿De qué se trata? Y uno de ellos dijo, miren, aquí está el periódico. La guerra acaba de terminar. Y todos lloraban y gritaban. Pero una mujer dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué tuvo que terminar así? Dijo, si hubiera podido durar unos días más, dijo, John y yo habríamos estado tranquilos. Dijo, habríamos estado sentados allí. Había un hombre parado atrás, en medio del autobús. Agarró a esa mujer y casi la arrojó por la puerta. Y cuando la policía arrestó al hombre, dijo, lo hice porque esa mujer no tenía a nadie allí que la preocupara. Pero yo tengo 2 hijos allí. Dijo, no pude contener la emoción. Oh, hermano. Tengo un padre allá. Tengo seres queridos allá. Es algo para mí, cuando Jesús conquistó. Tengo una esposa, tengo un bebé, tengo seres queridos. Ese gran y poderoso conquistador. Puedes llamarme santo rodador o fanático religioso, como quieras. Pero, cuando pienso en esa gran guerra resuelta, el precio pagado, la victoria ganada. Jesús resucitó de entre los muertos, el sello final de su Mesías, que todo ha terminado. Él está vivo, esta mañana, con las llaves de la muerte y el infierno. Tengo seres queridos allá al otro lado de la frontera. Estoy en esta gran carretera, caminando para verlos. No pienses que estoy loco. Oh, pero estoy tan feliz de que todo esté resuelto. Es una obra terminada. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó mis pecados lejos. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día Él vendrá, oh día glorioso. Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 32 Este bendito y antiguo bautismo del Espíritu Santo, para guiarnos por este maravilloso y antiguo camino, oh, qué glorioso es. ¿Cómo podría avergonzarme de él? Estoy con San Pablo esta mañana, diciendo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Es poder sobre la enfermedad. Es poder sobre la muerte. Es poder sobre la tumba. Cuando ese severo y anciano apóstol llegó al final de su camino, y cavaron su tumba allí, y la muerte lo estaba mirando de frente, se rió de frente. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces exclamó alabanzas a Dios. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El conquistador más poderoso que jamás haya vivido, el conquistador más poderoso que jamás haya muerto, pues él era el único que podía vencer, morir, vencer a la muerte misma y resucitar triunfante. Él demostró lo que era. Fue el último sello de su mesianismo.
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 1 Corintios 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 33 Ahora, por casualidad, si hubiera alguien en este edificio esta mañana, un miembro de iglesia tibio, que no conociera el gozo de que la batalla haya terminado. La gente grita, se regocija, llora. Uno dice, ¿qué les pasa? Saben que es cosa consumada. Todo ha terminado. Claro. Estamos. El hermano Branham aplaude. Tocando las cuerdas. Estamos tocando las trompetas, y el evangelio está saliendo. La gloria y el poder de Dios son conocidos. Y es una obra consumada. El tratado está firmado. Gloria a Dios, Cristo lo firmó con su propia sangre. La batalla ha terminado. La victoria está ganada. Yo nunca la gané. Él la ganó. Simplemente estoy feliz por ello. Vaya. 34 Cuando algunos de esos chicos regresaban del extranjero, me cuentan que, al llegar un barco a Nueva York, justo al llegar al puerto, miraron hacia allá y vieron la Estatua de la Libertad. Es lo primero que se ve, sobresaliendo. Se levantaron, algunos veteranos lisiados, en la cubierta del barco para poder verla. Y cuando empezaron a ver la Estatua de la Libertad, rompieron a llorar. Lloraron. No pudieron evitarlo. Hombres corpulentos estaban allí, hombres corpulentos y rudos, temblando y estremeciéndose. No podían contener sus emociones. ¿Por qué? Era un emblema de libertad. Justo detrás de la Estatua de la Libertad, estaban papá, mamá, sus seres queridos, su amor, su esposa, su bebé, todos los seres queridos de esta tierra, permanecieron justo detrás. Y justo antes de entrar, reconocieron. Era la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Claro, te conmovería, esa vieja bandera ondeando. Imagínate, un veterano con cicatrices de guerra llegando al puerto. Ciertamente fue un tiempo maravilloso. 35 Pero, oh, hermano, una de estas mañanas, cuando la vieja nave de Sion ondee, y vea ese emblema allí. La vieja cruz robusta. Mientras los vientos azotan sus viejas banderas grises, mientras avanza a través de la niebla de la muerte. ¡Qué victoria! Con razón no podemos contener la emoción. Algo ha sucedido. Nos hemos convertido en conciudadanos. La cosa está completa. 36 Cuando construyeron el gran puente entre Australia del Norte y del Sur, desde Sydney hasta Sydney del Sur, ¿cómo se tomó la molestia de? Recorrieron todo el país buscando hombres para hacerlo. Era una tarea tan importante, porque decían que nadie lo haría. Finalmente, un inglés dijo, yo lo haré. Y cuando llegó allí para hacerlo, probó cada perno del puente. Su reputación estaba en juego. Probó todo el barro y todo lo que se hundía. Se las arregló para encontrar a los mejores mecánicos, a los mejores químicos, a los mejores de todo lo que pudo encontrar, a su alrededor. Y, finalmente, cuando el puente estuvo terminado, y llegó el día en que debía ser probado, los críticos se hicieron a un lado y dijeron, no aguantará. Se derrumbará. Hay demasiada arena ahí abajo. Pero cavó a fondo, a fondo, a fondo. Tenía confianza. Sabía que todo estaba probado. Y dijo, yo mismo haré el primer viaje. Y mientras cruzaba el puente, delante del alcalde, él detrás, así, y los grandes trenes, unos 6 en fila, cruzando, sacudiendo el puente. El gran hombre que lo hizo, caminaba al frente de su procesión, así. Si se cae, yo estoy con ella. Pero tenía confianza. 37 Así lo hizo nuestro bendito Señor al formar su iglesia. Examina cada tornillo, todo lo que entra en ella, porque debe ser lavada con sangre. Y uno de los críticos, de pie a un lado, dijo, ese grupo de santos rodadores no lo lograrán. Pero un día glorioso de estos. Esta gran y poderosa conquistadora camina delante de nosotros hoy, triunfante. Que vibre, haga lo que quiera, no habrá ni un solo tropiezo, en ninguna parte, porque Él ha abierto el camino y lo ha completado. Claro. Hoy pensamos según los términos de la gente, nos centramos en las cosas del mundo. Pero déjame decirte algo, hermano. Nunca me avergüences del Evangelio. Oh, hermano, solo soy un Espíritu Santo a la antigua, nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios. Nací así. Eso es todo lo que soy y todo lo que quiero ser. 38 Una vez, no hace mucho, había una chica que se había ido a la universidad, y era una niñita encantadora.
Y cuando regresó a casa, trajo consigo algunas de sus ideas universitarias. Y quizás, esta mañana, algunos de ustedes traigan consigo algunas de sus ideas de afuera. Quizás hayan empacado, para ir a la iglesia, muchas de sus ideas. Bueno, deshacerse de ellas, es lo mejor que sé hacer. Entonces esta chica, cuando el tren se detuvo frente a ella, traía a una niñita con ella, una de esas pequeñas Snickle Fritz, ya saben, como Elvis Presley. Y cuando estaba allí de pie, ya saben, en el tren. Su madre estaba afuera. Una anciana parada allí, llena de cicatrices, en la cara. Pequeños hombros encorvados. Un vestidito de percal, un pequeño chal sobre los hombros. Y esta pequeña Snickle Fritz que estaba con ella, esta otra chica, miró hacia abajo y dijo, bueno, ¿quién es esa vieja miserable y fea? 39. Bueno, ¿sabes? La niña se sintió muy avergonzada. Dijo, no sé, porque era tan remilgada y tenía tantas ideas mundanas en la cabeza. Y era su propia madre. Al bajar del tren, la viejecita corrió a abrazarla. Le dijo, ay, querida, que Dios bendiga tu corazoncito. Y se dio la vuelta y se alejó, como si no la conociera. Estaba avergonzada, porque su madre era tan fea. Y resultó que el revisor del tren conocía la historia. Caminó por allí, puso las manos sobre el hombro de la niña, la giró ante el público y dijo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dijo, he visto a tu madre 10 veces más guapa que tú. Dijo, yo vivía en el barrio. Y dijo, eras un bebé y estabas arriba en tu cuna. Y tu madre colgaba ropa en el patio. Y dijo, de repente, el horno se incendió y toda la casa ardió. Y cuando tu madre corrió, supo que estabas arriba, allá arriba. Dijo, gritaron e intentaron agarrarla. Pero ella se quitó lo que tenía y corrió entre las llamas, arriba. Se arrancó la ropa y te envolvió en ella. Y ahí viene, de vuelta entre las llamas, cargándote. Y se desmayó en el patio contigo en sus brazos. Y dijo, tomó lo que la habría protegido y te protegió a ti. Y dijo, la razón por la que estás bonita hoy es la razón por la que ella es fea. ¿Y me dices que te avergonzarías de esas cicatrices de tu madre? Hoy pienso, si Jesús cargara la cruz solo, y todo el mundo fuera libre. Hay una cruz para cada uno, y hay una cruz para mí. 40. Si Jesús fue considerado Belcebú por este mundo, se burlaron de él, lo colgaron en una cruz y lo convirtieron en una vergüenza para mí. Estoy más que feliz de soportar el oprobio de su santidad. Sí, Señor, llamado Santo Rodante, como quiera llamarlo, como quiera decirlo. Eso no lo detiene en absoluto. Me alegra, esta mañana, que en mi corazón, el Cristo resucitado viva y reine. Soy uno de sus súbditos. Confío en que usted también lo sea. 41. Nuestro tiempo ha terminado ahora. Son exactamente las 7, cuando dijimos que nos despediríamos. Los servicios adicionales comenzarán en aproximadamente 2 horas, ahora, a las 9:30. Inclinemos nuestras cabezas, solo un momento, en oración. Bendito Padre Celestial, han pasado 45 minutos, la palabra ha salido. Nuestros corazones están felices. El jubileo ha comenzado. No solo un jubileo por un día, sino un jubileo por la eternidad. En gloria, los ángeles están cantando. Oh Dios, la iglesia, triunfante, está cantando. Las campanas de alegría están sonando. Almas que una vez fueron condenadas a muerte, y a morir e ir a la tumba del diablo. El diablo ha sido conquistado. La muerte ha sido conquistada. La tumba ha sido conquistada. La enfermedad ha sido conquistada. La superstición ha sido conquistada. La malicia ha sido conquistada. El odio ha sido conquistado. La indiferencia ha sido conquistada. El almidonamiento ha sido conquistado. Los estilos propios han sido conquistados. Todo está conquistado. Cristo es el gran conquistador. He aquí al poderoso conquistador, dijo el poeta. He aquí, contémplalo a plena vista, pues él es el poderoso conquistador, pues rasgó el velo en dos. 42. Él rasgó el velo que ocultaba a los hombres de Dios, y ahora Dios mora entre los hombres. Él rasgó el velo que impedía la sanidad de Dios. Él rasgó el velo que impedía la bendición de Dios. Él rasgó el velo que impedía el gozo de Dios. Él rasgó el velo que impedía la paz de Dios. Ahora el velo se rasgó en dos. Con su propia sangre, caminó como un vencedor. La batalla ha terminado. Él nos lo demostró en su resurrección. Y ahora el Espíritu Santo es un testigo, enviado para guiarnos. Oh Dios eterno, si hay alguien aquí esta mañana, que simplemente se ha desviado, entrando y saliendo, del camino, cayendo al borde del mismo.
Nunca ha podido caminar en medio de los grandes héroes que han pisado el medio del camino. Oramos, esta mañana, para que se entreguen por completo a ti, y salgan y disfruten de esta gran victoria que ha sido ganada por nuestro Señor resucitado. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. 43. Y mientras inclinamos la cabeza, me pregunto, en este momento, si alzaran las manos a Cristo y dijeran: Cristo, te lo agradezco, nunca más me avergonzaré de ti. Solo he sido un poco tímido. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga. ¡Ay, qué manos tan altas! He sido un poco tímido. He estado un poco avergonzado. Y ahora veo mi situación. Nunca debía haberlo hecho. Debería dar mi testimonio. Debería ser exactamente eso. Debería decirles a todos: he nacido de nuevo. Debería decirles a todos: he recibido el Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quiero ser un cristiano de verdad. No lo he sido. Pero, con la ayuda de Dios, a partir de esta mañana de Pascua, lo seré. ¿Alguien más levanta la mano antes de orar? Dios te bendiga, a ti, a ti. Miren las decisiones. Al menos 25 o 30 personas, sentadas entre este pequeño grupo esta mañana, han tomado una decisión. Desde esta gran mañana triunfante, por la gracia de Dios, se destacarán y no se avergonzarán del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Oh Dios, al levantarse estas manos y escuchar el dulce eco de la música, al pasar de muerte a vida, porque tú has dicho: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Han pasado de muerte a vida, porque tú te hiciste muerte para que ellos pudieran llegar a ser vida, mediante tu resurrección. Fuiste hecho inferior a los ángeles, descendiste para ser hombre, saliste de esa gran teofanía del más allá y te hiciste carne. Y tuviste sangre, y la derramaste, para abrir una vía de escape para todos nosotros. Entonces no solo lo leímos en la Biblia, sino que lo demostraste infaliblemente al resucitar de entre los muertos y resucitar a los muertos cuando estuviste aquí en la tierra. No solo eso, sino que lo convertiste en una doble prueba, como lo hiciste con Abraham. Ahora, además, enviaste al Espíritu Santo como testigo. Y tenemos su bendita presencia con nosotros y en nosotros, guiándonos, conduciéndonos a toda verdad y luz. Juan 5, 24, de cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 45. Te damos gracias por estas muchas manos que se alzaron esta mañana diciendo: ahora tomo a Cristo como mío. Oh Dios, si nunca han sido bautizados en el agua para representar la gran muerte, sepultura y resurrección de su bendito Señor, que regresen al servicio esta mañana, trayendo sus ropas y listos para sumergirse en este estanque helado. Concédelo, Padre. Bendícenos. Perdona nuestros pecados. Te daremos la alabanza por los siglos venideros. Cuando la batalla termine, cuando el humo se seque por completo, y se acabe el gozo de estos labios terrenales donde te alabamos con todo lo que tenemos, necesitaremos nuevas voces, nuevos seres, para alabarte. Que entremos entonces con alegría. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 46. Pongámonos de pie ahora. No olviden los servicios de las 9:30. Vayan a casa, desayunen y regresen. Esperamos estar con ustedes ahora. Y luego, esta noche, recuerden, tengo que salir esta tarde a estudiar y orar. Porque les digo que Cristo está vivo. No está muerto. Y creo, con todo mi corazón, que estará aquí mismo esta noche para demostrar que está vivo, para hacer lo mismo que hizo en aquella primera mañana de Pascua y a lo largo de su vida. Si no es así, entonces he sido un falso profeta. Me alegra mucho saber que en esta gran hora oscura que vivimos, cuando toda esperanza, aparentemente, se ha esfumado, Cristo, la roca sólida en la que podemos apoyarnos, todo lo demás es arena movediza. De acuerdo. 47. Nuestro canto de despedida. Tomen el nombre de Jesús con ustedes. Todos juntos ahora. Tomen el nombre de Jesús con ustedes, hijos del dolor y la aflicción. Les traerá alegría y griega. Den la vuelta, estrechen la mano y digan: alabado sea el Señor a alguien que esté a su lado. Sí, bendigan al Señor. Esperanza terrenal y alegría celestial. Oh, qué dulce nombre precioso. Esperanza terrenal y alegría celestial. Ahora todos miren hacia aquí. Simplemente alabémoslo.
Levantemos las manos y digamos: gracias, Señor, por salvar mi alma. Muy bien, todos. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por darme tu gran salvación, tan plena y gratuita. ¡Qué bendición! ¿Lo aman? Digan: amén. Oh, todo está completo ahora, hijos. Todo ha terminado. No hay más batalla, no hay más guerra, no tienen nada que hacer. Ya está hecho. Nos regocijamos. Dios mío. Estamos completos en Él. Apoyados, seguros y a salvo de toda alarma. Apoyándonos, apoyándonos, apoyándonos en el brazo eterno. Oh, qué dulce es caminar en este camino de peregrinación. Apoyándonos en el brazo eterno. Oh, qué brillante se vuelve el camino día a día. Apoyándonos en el brazo eterno. Apoyándonos, apoyándonos. Seguros y a salvo de toda alarma. Apoyándonos, apoyándonos. Apoyándonos en el brazo eterno. Tú que puedas, y tengas un pañuelo, sácalo. Oh, apoyándonos. Seguros y a salvo de toda alarma. Apoyándonos, apoyándonos. Apoyándonos en el brazo eterno. Ahora tu Biblia. Apoyándonos, apoyándonos. Seguros y a salvo de toda alarma. Apoyándonos, apoyándonos. Apoyándonos en el brazo eterno. 49 ¿Qué es? A salvo y seguro, todo terminado, todo concluido, la batalla ha terminado, el último sello se ha roto, Él ha ascendido. Aleluya. Apoyándose, apoyándose. A salvo y seguro de toda alarma. Apoyándose, apoyándose. Apoyándose en el brazo eterno. 50 Ahora inclinemos la cabeza hacia el polvo donde Dios nos tomó, donde algún día ascenderemos del polvo de la tierra. Porque nuestro Señor, traído del polvo, descendió al polvo. Para darnos su espíritu inmortal, ascendió del polvo. Y todos los que están en Él, ascenderán con Él algún día, a las regiones de los bienaventurados. Mientras inclinamos la cabeza, veo que el hermano Smith está entre nosotros esta mañana, el pastor de la Iglesia de Dios. Me visitó anoche. Hermano Smith, ¿podría salir? Me pregunto si el hermano Smith nos despide con una oración. Mientras se apresuran a sus casas y desayunan, regresen para el servicio de la escuela dominical y el servicio bautismal, que comenzarán inmediatamente a las 9:30. Mientras inclinamos la cabeza, el hermano Smith nos despide con una oración.